Me dejaron dormir en el piso después de que pagué 45,000 pesos por la casa de playa para toda la familia. Y esa noche, por primera vez en 58 años, entendí que había estado confundiendo sacrificio con amor. Hoy voy a contarte algo que jamás pensé que compartiría con nadie. Si en algún momento sientes que esta historia te resulta familiar, te pido que dejes un like y te suscribas, porque tu apoyo me ayuda a seguir sanando a través de estas palabras. Mi nombre es Elena Martínez Guerrero, y hasta hace 8 meses creía que ser buena madre significaba dar todo sin recibir nada, callar para mantener la paz y pagar para mantener unida a la familia. Vivo en un departamento de 3 recámaras en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Un lugar que compré con mis propias manos después de vender antojitos mexicanos en el mercado de Medellín durante 15 años. Cada peso de esa casa salió del sudor de mis madrugadas preparando tamales, del cansancio de mis piernas paradas 12 horas al día, de las quemaduras en mis brazos por el aceite hirviendo, las paredes color marfil que pinté yo sola, los mosaicos de Talavera que elegí pieza por pieza en un viaje a Dolores Hidalgo, la pequeña terraza donde cultivo mis plantas de albahaca y hierbabuena. Todo eso lo construí con la certeza de que algún día sería el refugio donde mis hijos y nietos vendrían a buscar mi abrazo. Qué equivocada estaba. Era un miércoles de febrero cuando mi celular sonó a las 6:15 de la mañana. Yo ya estaba despierta, como siempre, preparando café de olla en mi pequeña cocina mientras escuchaba las noticias matutinas. El aroma a canela y piloncillo llenaba el departamento, mezclándose con el ruido de los primeros camiones que pasaban por Álvaro Obregón. Contesté con esa voz ronca que me sale después de tantos años gritando precios en el mercado. Bueno, mamá, ¿ya estás despierta? Tengo una noticia y... ¡Increíble! Era Mónica, mi hija mayor, con esa voz acelerada que usaba cuando quería algo importante. A sus 35 años, Mónica había desarrollado el arte de hacer que sus peticiones sonaran como regalos que me hacía a mí. Buenos días, mija. ¿Qué pasó? Mamá, tienes que ver las fotos que te acabo de mandar por WhatsApp. Encontré la casa perfecta para el cumpleaños de Sebastián. Busqué mis lentes entre los trastes del desayuno que aún no terminaba de lavar. En mi pantalla aparecieron las imágenes. Una villa espectacular en Puerto Vallarta, con alberca infinita que se fundía con el océano, terraza con vista panorámica, palmeras perfectamente alineadas y un letrero dorado que decía Villa Esperanza, Luxury Beach House. Solo ver las fotos me dio vértigo por lo que debía costar. Se ve muy bonita mi hija. ¿Verdad que sí? Mira, mamá, es para el cumpleaños de Sebas. Va a cumplir 15 años y tú sabes lo especial que es este cumpleaños para él. Imagine que toda la familia estuviéramos juntos. Tú, yo, Roberto y los niños, y también Andrés con su nueva novia. Sería como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Los viejos tiempos, cuando su papá aún vivía y las vacaciones eran verdaderamente familiares, no transacciones comerciales donde yo siempre terminaba pagando todo. ¿Y cuánto cuesta? Hice la pregunta que ya sabía que no me iba a gustar escuchar. Hubo una pausa. Esa pausa que ya conocía también. La misma que hacía cuando era niña y había roto algo caro. Bueno, mamá, no es barata. Son 45,000 pesos por la semana. Pero piénsalo, es temporada alta, es Puerto Vallarta, y mira qué casa tan increíble. Además, ya hablé con el dueño y nos dio un descuento especial si pagamos hoy mismo. Es una oportunidad única. 45,000 pesos, más de 2 meses de mi pensión. El dinero que había guardado para el mantenimiento del edificio, para mis medicinas del corazón, para la operación de cataratas que venía posponiendo hace 2 años. Todo se esfumaba en una semana de vacaciones familiares. Mónica, es mucho dinero, hija. Ay, mamá, no empieces con eso. Tú sabes que a ti lo que más te gusta es vernos felices y unidos. Piensa en Sebastián, pobrecito.
Ya me preguntó 3 veces si su abuela favorita va a estar en su fiesta de 15 años. ¿Le voy a decir que su abuela no pudo ir porque no quiso cooperar? Ahí estaba otra vez. La manipulación emocional envuelta en papel de regalo. La culpa disfrazada de amor. Como siempre. ¿Y los demás no van a cooperar para el gasto? Ay, mamá, ya sabes cómo está la situación de todos. Roberto acaba de cambiar de trabajo y apenas estamos estabilizándonos. Andrés está pagando el enganche de su departamento nuevo. Pero tú tienes tus ahorros, ¿verdad? Además, tú casi no gastas en nada para ti. Te va a encantar estar ahí relajándote, viendo el mar, disfrutando a tus nietos, relajándote, como si las vacaciones familiares fueran sinónimo de descanso para mí, como si no fuera yo la que terminaba cocinando, limpiando, organizando, sirviendo a todos mientras los demás disfrutaban. Me quedé callada, mirando por la ventana de mi cocina. En el edificio de enfrente, una señora regaba sus plantas en su balcón con una tranquilidad que me dio envidia. Se veía en paz, sola pero dueña de su tiempo. Por un momento deseé esa soledad que se elige, no la que se impone. ¿Mamá? ¿Sigues ahí? Sí, mija, aquí estoy. Entonces, ¿qué dices? ¿Le damos esta alegría a Sebastián, como si fuera por Sebastián y no por ellos? Como si mi nieto de 14 años hubiera pedido específicamente una casa de 45,000 pesos en Puerto Vallarta. Respiré profundo, como hago cuando estoy a punto de cometer un error que sé que voy a lamentar. Está bien, Mónica. Voy a hacer la transferencia hoy. El grito de alegría de mi hija fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Ay, mamá, eres la mejor. Los niños se van a volver locos de felicidad. Roberto ya estaba buscando información sobre excursiones, y Roberto ya se emocionó pensando en las fotos que van a poder tomarse. Va a ser increíble, mamá, como una luna de miel familiar. Luna de miel familiar. Qué contradicción tan perfecta. ¿Cuándo nos vamos? El viernes en la mañana. Ya aparté una van grande para que vayamos todos juntos. Va a estar padrísimo, ma, como en las películas. Colgué el teléfono y me quedé parada en mi cocina, sosteniendo mi taza de café que ya se había enfriado. Afuera, la Ciudad de México empezaba su rutina matutina. Vendedores ambulantes acomodando sus puestos, estudiantes corriendo hacia el metro, oficinistas con caras de sueño caminando hacia sus trabajos. La vida normal de la gente normal que no regala fortunas para comprar cariño. Fui a mi recámara y saqué la caja fuerte pequeña que tengo escondida detrás de mis zapatos. Ahí guardaba mis ahorros más importantes, billetes de 500 y 200 pesos que había juntado moneda por moneda, vendiendo quesadillas en la esquina de la oficina donde trabaja mi comadre los fines de semana. Dinero que olía a comal y a sueños postergados. Conté exactamente 45,000 pesos. Era como si el destino se burlara de mí, poniendo la cantidad exacta para que doliera más. Esa misma tarde fui al banco. La ejecutiva que me atendió, una muchacha joven con uñas perfectas y sonrisa de revista, me preguntó si estaba segura de hacer una transferencia tan grande. Es para mi familia, le dije, como si esas 4 palabras explicaran toda mi vida. Qué hermoso, señora. La familia es lo más importante, me respondió con esa frase hecha que usan los jóvenes que aún no han aprendido que a veces la familia es también lo que más duele. Salí del banco con el comprobante en la mano y un nudo en el estómago que me acompañó el resto del día. Esa noche, antes de acostarme, me senté en mi sillón favorito, ese de terciopelo azul que compré en una mueblería de la Lagunilla hace 10 años. Y saqué una foto vieja de cuando fuimos a Acapulco. Estábamos todos, mi esposo Ricardo, Mónica, Andrés y los 2 nietos cuando eran pequeños. Todos sonreíamos de verdad, todos me abrazaban de verdad.
No sabía que esa sería la última noche que dormiría sintiéndome una madre querida, y no sabía que 5 días después estaría acostada en el piso de una casa que pagué, mientras mi familia dormía en camas cómodas, soñando sueños que yo financié con mi dolor. El viernes llegó como llegan las citas médicas, inevitable, y con esa sensación de que algo va a doler. Me levanté a las 5 de la mañana para preparar todo lo que llevaría a Puerto Vallarta. No solo mi ropa, sino también los regalos para Sebastián que había comprado con lo poquito que me quedaba después de la transferencia. Una guitarra acústica que encontré en una casa de empeño y que mandé afinar, y un reloj deportivo que vi en oferta en el centro. También empaqué mi molcajete pequeño, ese que heredé de mi abuela, porque sabía que en esas casas de ricos no iban a tener dónde hacer una salsa que supiera a México. Metí mis medicinas en una bolsita de plástico junto con las pastillas para dormir que el doctor me recetó después de la muerte de Ricardo. Esas que casi nunca uso porque me dan miedo, pero que me tranquilizan saber que las tengo cerca. A las 7 en punto sonó el claxon de la van de Roberto. Me asomé por la ventana y ahí estaban todos. Mónica con un vestido nuevo color rosa que seguramente costó más que mi mercado del mes. Roberto con una playera polo de marca y lentes de sol que brillaban como promesas caras. Los 2 nietos, Sebastián de casi 15 y María José de 12, ya venían con audífonos puestos, perdidos en sus mundos digitales. Andrés llegó en su carro con Camila, su novia, una muchacha rubia que parecía salida de un comercial de shampoo. «Apúrate, ma», me gritó Mónica desde abajo. «Queremos llegar temprano para aprovechar todo el día en la playa». Aprovechar. Esa palabra que siempre usaban cuando se trataba de algo que yo pagaba. Bajé con mi maleta de rueditas, esa que compré en el mercado, de San Juan hace 5 años y que todavía se veía decente, y una bolsa grande llena de cosas que no podían faltar. Roberto ni siquiera se bajó a ayudarme. Solo abrió la cajuela desde adentro y siguió hablando por teléfono sobre algún proyecto laboral que sonaba más importante que su suegra cargando maletas. «Elena, ¿verdad que va a estar increíble?», me dijo Camila con esa sonrisa perfecta que practican las muchachas jóvenes. Andrés me enseñó las fotos de la casa. Se ve de revista. Qué generosa es usted al invitarnos a todos. Generosa, como si tuviera alternativa, como si hubiera sido mi idea desde el principio. Sí, mija, le respondí mientras me acomodaba en el asiento de en medio, el menos cómodo de la van. Me da mucho gusto que la vayan a pasar bien. Sebastián, mi nieto mayor, se quitó un audífono y me volteó a ver con esos ojos verdes que heredó de su abuelo Ricardo. «Abu Elena, ¿ya viste que la casa tiene alberca infinita? Se ve exactamente como las casas de los influencers que sigo en TikTok». «Sí, mi amor, va a estar muy bonita. Mi mamá dice que va a contratar fotógrafo profesional para mi sesión de 15 años. Van a ser las mejores fotos de mi generación». Fotógrafo profesional. Otra sorpresa que seguramente también saldría de mi bolsa. «Mónica», le pregunté a mi hija, «¿fotógrafo?» «Ay, se me olvidó comentarte, ma, pero ya que estamos haciendo las cosas bien, contraté a un fotógrafo que se especializa en sesiones de 15 años en playa. Son solo 8,000 pesitos más. Sebastián va a tener recuerdos para toda la vida. 8,000 pesos más. Dinero que no tenía, pero que iba a tener que conseguir de algún lado porque ya no había vuelta atrás. El viaje a Puerto Vallarta duró 5 horas. 5 horas escuchando a Roberto presumir sobre sus nuevos clientes y planes de expansión de su negocio de consultoría. 5 horas de Mónica quejándose del tráfico, del calor, de que su piel se iba a maltratar con tanto sol. 5 horas de Andrés y Camila tomándose selfies cada 10 minutos para documentar el viaje. 5 horas de nietos que solo levantaban la vista de sus pantallas para pedir que paráramos en el baño o para quejarse de que tenían hambre.
Yo me quedé callada casi todo el camino, viendo por la ventana los paisajes de Nayarit, recordando todas las veces que había hecho viajes similares con Ricardo. Él siempre manejaba con paciencia, se detenía en los puestos de fruta para comprarme mangos con chile, me tomaba fotos feas pero llenas de amor en los miradores turísticos, me buscaba sombra perfecta en cada parada, se aseguraba de que yo estuviera cómoda antes de pensar en él. ¿En qué piensas, Abu?, me preguntó María José, mi nieta de 12 años, la única que parecía haber heredado la sensibilidad de su abuelo. En tu abuelo Ricardo, le dije mientras le acariciaba el cabello. Le hubiera encantado este viaje. Mi papá dice que el abuelo era muy tacaño, soltó Sebastián sin despegar los ojos de su teléfono, que por eso nunca nos llevaba a lugares tan elegantes como este. Sentí como si me hubieran abofeteado. Roberto había estado hablando mal de mi Ricardo enfrente de mis nietos. Tu abuelo no era tacaño, mi amor, le dije tratando de mantener la calma. Era cuidadoso con el dinero porque cada peso lo ganaba con trabajo honesto. Y sí nos llevaba a lugares bonitos, solo que diferentes. ¿Como cuáles? Como las grutas de Cacahuamilpa, donde pasábamos días enteros explorando. Osho, Chimilco, donde rentábamos trajineras y cantábamos canciones de José Alfredo mientras comíamos tortas que yo preparaba. O Valle de Bravo, donde tu abuelo me enseñó a pescar. Sebastián me miró con esa expresión que ponen los adolescentes cuando algo les suena aburrido y anticuado. Fue todo lo que dijo antes de volver a su pantalla. En ese momento entendí algo doloroso. Mis propios nietos ya no conocían la diferencia entre amor y dinero. Para ellos, una abuela que los llevaba a lugares caros era automáticamente mejor que un abuelo que los llevaba a lugares donde tenían que usar la imaginación para divertirse. Llegamos a Villa Esperanza cerca del mediodía y admito que era realmente impresionante. Una construcción de 2 pisos completamente blanca, con ventanales enormes que enmarcaban el océano Pacífico, como si fuera una pintura gigante. La alberca infinita parecía derramarse directamente al mar. Las palmeras estaban perfectamente podadas y el jardín se veía como si lo hubieran peinado esa misma mañana. El aire olía a sal, a flores tropicales y a dinero, mucho dinero. Los nietos corrieron directo a la alberca antes de que pudiéramos ni desempacar. Mónica se dirigió inmediatamente al bar integrado en la terraza para prepararse un cóctel. Roberto empezó a explorar la casa como si fuera el dueño, abriendo puertas, probando llaves, revisando el sistema de sonido. Andrés y Camila se pusieron a tomar fotos para sus redes sociales, posando como si fueran millonarios en su propia casa de verano. Y yo me quedé parada en la entrada principal con mi maleta en la mano, esperando a que alguien me dijera dónde iba a dormir en la casa que acababa de pagar. 1 hora después, cuando ya todos se habían acomodado, cuando ya habían escogido sus recámaras y desempacado sus pertenencias como si fueran los legítimos dueños del lugar, Mónica se me acercó con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando tenía que darme malas noticias. Ma, ya vimos toda la casa y está increíble. El cuarto principal tiene jacuzzi y vista panorámica al mar. Los otros 2 cuartos tienen balcones privados y también vista al océano, pero ya sabes que Roberto y yo necesitamos privacidad, y Andrés, obviamente, necesita su espacio con Camila. La pausa que siguió me dio mala espina. ¿Y yo dónde voy a dormir? Bueno, pensamos que te gustaría la sala principal. Tiene un sofá enorme, súper cómodo, y está fresquita por el aire acondicionado central. Además, desde ahí tienes la mejor vista de toda la casa. Es como el lugar de honor. La sala. No era una pregunta, era la confirmación de algo que ya sabía que iba a pasar. Sí, ma, piénsalo. Tienes toda la planta baja para ti sola. Puedes ver televisión hasta la hora que quieras. Tienes acceso directo a la cocina. Es perfecto para ti. Además, tú no duermes mucho, ¿verdad? A tu edad, ya no se necesita tanto descanso. A mi edad, como si los 58 años me hubieran convertido en un mueble que no necesita mantenimiento. ¿Y dónde voy a poner mi ropa?
Ahí hay un closet pequeñito al lado de la entrada, donde guardan las toallas de playa. Puedes usar ese. Un closet de toallas para la señora que pagó 45,000 pesos. No discutí, no protesté, no dije nada. Solo asentí con la cabeza y arrastré mi maleta hacia el sofá de la sala, ese que supuestamente era tan cómodo y que tenía la mejor vista de la casa. Esa noche, mientras toda mi familia cenaba langosta y camarones que Roberto había mandado traer de un restaurante 5 estrellas, yo me senté en mi sofá cama con un sándwich de jamón que había preparado en la cocina. Los escuchaba reír, hacer brindis por las mejores vacaciones familiares de la historia, planear todas las actividades del día siguiente, pero nadie brindó por mí. Nadie dijo, gracias Elena por hacer esto posible. Nadie se preguntó si estaba cómoda, si tenía hambre, si necesitaba algo. Era como si hubiera pagado 45,000 pesos por el privilegio de ser invisible. Esa noche, acostada en el sofá de la sala con una sábana que olía a suavizante caro pero que no conseguía que me sintiera en casa, escuché el océano a través de los ventanales. Un sonido que debería haber sido relajante se me hacía melancólico, como un lamento gigante que no podía parar. Por primera vez en mi vida entendí la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Estar sola puede ser una elección, una decisión, un momento de paz. Sentirse sola en medio de la gente que se supone que te ama, eso es algo completamente diferente. Es una soledad que te carcome desde adentro, que te hace dudar de tu propio valor. Esa noche no pude dormir bien. El sofá era cómodo para sentarse 1 hora, no para que una mujer de mi edad durmiera 7 noches seguidas. Cada vez que me movía, los resortes crujían. Cada vez que quería estirar las piernas, me topaba con el brazo del sofá. Cada vez que necesitaba ir al baño, tenía que levantarme con cuidado para no hacer ruido y despertar a los huéspedes de los cuartos de arriba. Al segundo día, desperté con el cuello tieso y una punzada en la espalda que me atravesaba desde las costillas hasta el hombro. El aire acondicionado había estado muy fuerte toda la noche y amaneció con un resfriado que me haría compañía el resto de la semana. Eran las 6 de la mañana y la casa estaba en completo silencio. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido con mis huesos que ya empezaban a resentir la edad y las malas noches. Por los ventanales se veía el océano Pacífico en todo su esplendor, de un azul tan perfecto que parecía irreal. Qué irónico, estar en el paraíso y sentirse en el infierno. Fui a la cocina a prepararme un café, pero me llevé la primera sorpresa del día. No había café normal. La cafetera era una máquina italiana súper moderna con cápsulas de colores que costaban más que mi desayuno de 3 días. Busqué en todas las alacenas esperando encontrar café molido, café soluble, cualquier cosa que me permitiera empezar el día como una persona civilizada. Nada. Buenos días, suegra. Roberto apareció en la cocina ya vestido para ir a la playa, con un traje de baño de marca que probablemente costó lo que yo gasto en comida en una semana. Buenos días, Roberto. ¿Cómo dormiste? Increíble. Esa cama es lo máximo. ¿Y usted? ¿Estuvo cómoda en la sala? Sí, muy bien. Mentí porque era más fácil que explicar que llevaba 2 horas despierta, porque no podía acomodarme en ninguna posición. ¿Ya desayunó? Estaba buscando café. Ah, nosotros solo tomamos espresso. Mónica trajo su máquina especial de Italia, pero está en nuestro cuarto y es medio complicada de usar. Creo que por ahí hay bolsitas de té. Té. Como si el té pudiera reemplazar el ritual sagrado de mi café matutino. Roberto se preparó un jugo verde que costaba 120 pesos el litro. Se tomó 2 cápsulas de vitaminas que seguramente valían más que mi cena de la noche anterior y salió a la terraza a hacer llamadas de trabajo. Ni siquiera me preguntó si había dormido bien. Ni siquiera me ofreció una taza de su espresso carísimo. Para él, yo era parte de la decoración de la casa. 1 hora después, empezó a bajar el resto de la familia.
Primero los nietos, corriendo directo a la alberca sin saludarme. Después Andrés con Camila, ella en un bikini que parecía haber sido diseñado por algún couturier europeo, y él presumiéndole la vista como si fuera de su propiedad. Mónica fue la última en aparecer, ya casi a las 9, con una bata de seda que flotaba a su alrededor como si fuera una diosa bajando del Olimpo. «Buenos días, familia hermosa», dijo con esa voz cantadita que usaba cuando quería aparentar felicidad perfecta. ¿Cómo amanecieron? Todos respondieron cosas como «increíble», como en un sueño, mejor que en un resort 5 estrellas. Nadie me preguntó a mí cómo había amanecido. «Ma, ¿ya hiciste el desayuno?», me preguntó Mónica mientras se servía su espresso matutino. Por supuesto, la cocinera oficial de las vacaciones que yo pagué. Todavía no. ¿Qué quieren que prepare? Lo que tú quieras está bien. Tú sabes cocinar delicioso. Traducción. Hazte cargo de alimentar a 7 personas mientras nosotros nos divertimos. Pasé la siguiente hora y media preparando huevos rancheros, hotcakes, fruta picada, jugo de naranja fresco y café en una cafetera vieja que encontré en el fondo de una alacena. Mientras cocinaba, escuchaba las risas que venían de la alberca, la música que había puesto Roberto a todo volumen, las conversaciones sobre excursiones y planes para el día. Nadie vino a preguntarme si necesitaba ayuda. Nadie se ofreció a poner la mesa. Nadie pensó que tal vez yo también quería estar en la alberca disfrutando de la casa que pagué. El desayuno se sirvió en la terraza principal, con vista al mar. Todos se acomodaron en las sillas de fibra natural que se veían como sacadas de una revista de decoración, comentando lo delicioso que estaba todo, lo perfecta que era la vista, lo genial que había sido la idea de rentar esa casa. Yo me senté en la única silla que quedaba libre, la que daba la espalda al mar. Desde ahí solo podía ver la pared blanca de la casa y una maceta con bugambilias que empezaban a marchitarse por el sol. «Elena, los hotcakes están buenísimos», me dijo Camila con esa sonrisa perfecta que había practicado frente al espejo. «Andrés me había dicho que usted cocina rico, pero no me imaginé que tanto». «Gracias, mi hija. ¿Usted aprendió sola o estudió gastronomía?». La pregunta me hizo sonreír con amargura. Mi mamá me enseñó lo básico y la vida me enseñó el resto. Cuando tienes que alimentar a una familia con poco dinero, aprendes a hacer milagros con frijoles y tortillas. Hubo un silencio incómodo, como siempre que yo mencionaba la realidad económica de mi vida. «Ay, ma», dijo Mónica cambiando de tema rápidamente. «Se me olvidó decirte. Hoy en la tarde van a venir unos amigos de Roberto. Van a llegar como a las 6 para cenar con nosotros. Más gente que yo no conocía, llegando a la casa que yo pagué, para una cena que nadie me había consultado. ¿Cuántos? Como 10 personas. Pero no te preocupes, Roberto va a encargar comida de un restaurante. Tú solo vas a tener que preparar algunas botanas y cócteles. Solo preparar botanas y cócteles para 10 personas desconocidas, en mis vacaciones, en la casa que pagué. Y así terminó mi primer día completo en Villa Esperanza, cocinando, sirviendo, limpiando, siendo invisible en mi propia fiesta. Esa noche, mientras recogía los restos de la cena en la terraza, platos sucios, servilletas tiradas, botellas de vino vacías, restos de comida que probablemente costó más que mi despensa del mes, me miré reflejada en los ventanales oscuros. La mujer que me devolvía la mirada tenía 58 años, ojeras profundas, el cabello despeinado por el viento salado, y una expresión de cansancio que no venía solo del trabajo físico. Era el cansancio de quien empieza a darse cuenta de que ha estado viviendo la vida equivocada. Por primera vez en mi vida me pregunté si realmente valía la pena seguir pagando por amor que nunca llegaba. Por primera vez en mi vida, la respuesta no me tranquilizó. El tercer día, amaneció con el ruido de una celebración que no era mía.
Era el cumpleaños de Sebastián, y desde las 6 de la mañana se escuchaban voces, música y el ir y venir de gente preparando lo que prometía ser la fiesta del año, según las palabras de Mónica. Me levanté del sofá con un dolor en el cuello que me llegaba hasta la base del cráneo y una rigidez en la espalda que me recordaba cada una de mis 58 años. 2 noches durmiendo en esa sala habían sido suficientes para entender que mi cuerpo no estaba diseñado para este tipo de sacrificios. Cuando llegué a la cocina, encontré un caos organizado. Globos metálicos por todos lados, serpentinas doradas colgando del techo, y una mesa llena de suministros para lo que claramente iba a ser una producción mayor. Mónica estaba en el teléfono coordinando la llegada del fotógrafo. Roberto supervisaba la instalación de un sistema de sonido que parecía de concierto, y los nietos corrían de un lado a otro con una energía que me agotaba solo de verlos. «Buenos días, ma», me saludó Mónica sin despegar el teléfono del oído. «¿Puedes empezar con el desayuno? Tenemos 1000 cosas que hacer antes de que lleguen los invitados». Naturalmente, mientras toda la familia se dedicaba a organizar la fiesta, yo me encargaría de alimentar a todos. «¿Cuántos invitados van a venir?», pregunté mientras sacaba los ingredientes para hotcakes de la alacena. «Como 20 personas para la comida y como 30 para la cena. Pero no te preocupes, contraté servicio de banquetes para la comida fuerte. Tú solo tienes que hacer algunas botanas caseras y ayudar con los detalles». 20 personas para la comida, 30 para la cena, en la casa que yo pagué, para una fiesta que nadie me había consultado con tanto detalle. ¿Y dónde va a dormir toda esa gente? «No van a dormir aquí, ma. Son solo eventos del día. Tranquila». Menos mal, porque con mi lugar asignado en el sofá de la sala ya no había dónde acomodar más gente. Pasé las siguientes 2 horas preparando un desayuno para 7 personas, mientras escuchaba las instrucciones que Mónica le daba por teléfono al fotógrafo. «Queremos algo muy editorial, muy de revista, como si fuera una campaña de turismo de lujo». El fotógrafo cobraba 8,000 pesos por la sesión, 8,000 pesos que saldrían de mis ahorros, aunque nadie me lo hubiera confirmado oficialmente. A las 10 de la mañana llegó el primer invitado, el fotógrafo, un hombre joven con barba perfectamente recortada, cámara profesional colgando del cuello y un asistente que cargaba maletas llenas de equipo que costaba más que mi departamento. «Elena», me gritó Mónica desde la terraza, «¿puedes preparar agua de sabores para el equipo de fotografía? Algo natural, de Jamaica o limón, por supuesto». La anfitriona oficial de servicios diversos, mientras preparaba las aguas frescas, vi por la ventana de la cocina cómo toda mi familia posaba para las fotos familiares en diferentes locaciones de la casa: la alberca, la terraza, el jardín, el muelle privado. Mónica había coordinado vestuarios y poses como si fuera la directora de una película. Nadie me llamó para salir en las fotos familiares. A las 12 del mediodía llegaron los primeros invitados de la comida, familias enteras con niños, padres de los amigos de Sebastián del colegio, vecinos de Mónica que se habían enterado de la fiesta por Instagram. La terraza se llenó de gente que comía, bebía, se tomaba selfies y felicitaba a Mónica y Roberto por la increíble organización. «¿Y qué casa tan espectacular?». Yo me quedé en la cocina la mayor parte del tiempo, preparando más agua fresca, sirviendo botanas, lavando platos. De vez en cuando me asomaba a la terraza y veía a mi familia brillar. Mónica posando para fotos como si fuera una influencer, Roberto contando anécdotas y haciendo reír a todo el mundo, Andrés y Camila bailando como una pareja de revista. Y Sebastián, mi nieto, en el centro de todo, feliz con una felicidad que me daba gusto, aunque doliera que fuera financiada con mi dinero y mi trabajo invisible. Pero lo que más me dolió fue la hora del pastel.
Había llegado un pastel de 3 pisos con fondant perfecto, figuritas de superhéroes y luces LED que parpadeaban como un espectáculo de Las Vegas. Costó 4,500 pesos, según escuché que Roberto le comentaba a uno de sus amigos. Cuando lo trajeron, todos gritaron y aplaudieron como si fuera la octava maravilla del mundo. Sebastián sopló las velas mientras todos cantaban las mañanitas y el fotógrafo capturaba cada momento desde todos los ángulos posibles. Era una escena perfecta, digna de las mejores fiestas que se ven en las redes sociales. Pero yo recordé algo que me partió el corazón. 3 semanas antes, Sebastián me había pedido por teléfono que le hiciera un pastel de chocolate casero para su cumpleaños. Como los que hacías cuando era chiquito, Abu, esos que sabían a amor. Nadie recordó esa conversación. Nadie me preguntó si quería hacer un pastel casero para mi nieto. Simplemente asumieron que el pastel profesional era mejor opción, más Instagramable, más impresionante para los invitados. Cuando llegó la hora de repartir el pastel, yo estaba en la cocina lavando los platos de la comida. Camila entró corriendo con un plato de pastel para mí. Elena, le trajimos pastel. Está buenísimo, como si fuera una empleada doméstica a la que le guardan un pedazo de comida. Gracias, mi hija. ¿No va a salir a convivir? Sebastián preguntó por usted. Ahorita salgo. Solo termino de lavar esto, pero no salí. Me quedé en la cocina comiendo mi pedazo de pastel de 4,500 pesos, que sabía perfecto, pero no sabía a nada. No sabía a las manos que lo hicieron pensando en mi nieto. No sabía a las horas de amor que yo hubiera puesto en batir, hornear, decorar. Sabía a dinero, a eficiencia, a apariencia. Y por primera vez en mi vida, entendí la diferencia entre un pastel caro y un pastel hecho con amor. La cena fue aún más elaborada. Llegaron los 30 invitados de la noche, empresarios amigos de Roberto, influencers amigas de Mónica, familias importantes del círculo social al que mi hija aspiraba a pertenecer. El servicio de banquetes montó una cena de 5 tiempos en la terraza principal, con meseros uniformados, vajilla de porcelana y copas de cristal que brillaban bajo las luces de colores que habían instalado especialmente para la ocasión. Yo no me senté a cenar, no porque no me invitaran, sino porque nadie pensó en reservarme un lugar en las mesas. Cuando fui a sentarme, todas las sillas estaban ocupadas por invitados, y Mónica me susurró al oído: «Ma, ¿puedes ayudarme a supervisar que todo esté funcionando bien? Tú tienes mejor ojo para estas cosas». Traducción: quédate en la cocina siendo útil mientras nosotros disfrutamos la fiesta. Me quedé en la cocina y el área de servicio, ayudando a los meseros, supervisando que no faltara hielo, asegurándome de que los invitados tuvieran todo lo que necesitaban, como una empleada doméstica en la casa que yo pagué, en la fiesta que yo financié, celebrando a mi nieto que ni siquiera notó mi ausencia. Uno de los amigos de Roberto, un hombre con panza cervecera y reloj de oro que costaba más que mi carro, me detuvo cuando le llevaba otra cerveza. «Oiga, señora, ¿usted es la mamá de Mónica?» «Sí, señor». «Ah, qué bueno. Felicidades por la fiesta. Está increíble todo. Se nota que se gastaron una buena lana». Se gastaron, como si Roberto y Mónica hubieran pagado algo. «Gracias». «¿Y qué bonita casa rentaron? ¿Es la primera vez que vienen aquí?» «Sí». «Pues qué buena inversión. Estas casas no son nada baratas, pero vale la pena para ocasiones especiales, ¿verdad?» El hombre sabía que yo había pagado la casa. Roberto se lo había contado, seguramente presumiendo que tenía una suegra cooperadora. Pero me hablaba como si yo fuera la sirvienta, no la patrocinadora de toda la celebración. Esa noche, cuando todos los invitados se fueron y la familia se retiró a dormir en sus cómodas habitaciones con aire acondicionado y vista al mar, yo me quedé recogiendo los restos de la fiesta. Copas sucias, servilletas tiradas por el jardín,
restos de comida 5 estrellas que probablemente costó más que mi gasto del mes, decoraciones que habría que tirar porque fueron diseñadas para una sola noche. Eran las 2:30 de la mañana cuando terminé de limpiar. Me dolían los pies de estar parada tanto tiempo, me dolían las manos de tanto cargar platos, y me dolía el alma de tanto sentirme invisible. Me senté en mi sofá cama y miré hacia el océano, que se veía negro bajo la luna. Un océano que debería haberme dado paz, pero que solo me recordaba lo profundo que era el vacío que sentía por dentro. Por tercera noche consecutiva, me acosté en un sofá que no era cama, en una casa que pagué pero que no sentía mía, rodeada de gente que se suponía que me amaba pero que me trataba como mobiliario útil. Y esa noche, por primera vez en 58 años, algo se rompió dentro de mí, no de tristeza, sino de cansancio, no de dolor, sino de claridad. El cuarto día amaneció diferente, no porque el sol brillara de otra manera o porque el mar hubiera cambiado de color. Era diferente porque algo fundamental había cambiado en mí durante esas horas de insomnio en el sofá. Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez no me levanté corriendo a preparar el desayuno de todos. Me quedé acostada, mirando el techo blanco de la sala, preguntándome cuándo exactamente había perdido el derecho a decidir sobre mi propia vida, cuándo había aceptado que mis necesidades no importaran, cuándo había firmado ese contrato invisible que me convertía en la empleada doméstica de mis propias vacaciones. ¿Cuándo había empezado a confundir amor con servicio? Eran las 7:30 cuando escuché los primeros ruidos de la casa despertando, pasos en el piso de arriba, el sonido de la regadera del baño principal, voces que planeaban el día sin incluirme en las decisiones. Esta vez no me levanté. A las 8, Mónica bajó a la cocina esperando encontrar el desayuno listo y el café preparado, como había pasado los 3 días anteriores. En lugar de eso, me encontró a mí todavía acostada en el sofá, mirando el techo como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Ma, ¿estás bien? ¿Por qué no te has levantado? Porque no tengo ganas. Se quedó parada ahí con su bata de seda rosa y su cara de total confusión, como si yo hubiera hablado en un idioma extraterrestre. ¿Cómo que no tienes ganas? Los niños van a tener hambre en cualquier momento. Entonces dales de desayunar. Yo no sé hacer hotcakes como tú. Pues aprende. Yo aprendí sola a los 16 años. Mónica me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. En 4 días de vacaciones, era la primera vez que yo no saltaba inmediatamente a resolver las necesidades de todos los demás. Ay, mamá, no empieces con tus dramas. Sabes que a mí se me quema todo. Drama. Yo estaba haciendo drama porque no quería levantarme a las 5 de la mañana a cocinar para gente que me había asignado un sofá después de pagar 45,000 pesos por sus vacaciones. Lo que me pasa es que estoy cansada. ¿Cansada de qué? Si aquí no haces nada más que relajarte. Relajarme. 4 días cocinando, limpiando, sirviendo, durmiendo en un sofá, siendo invisible en mi propia fiesta. Eso era relajarse para Mónica. Tienes razón, le dije, incorporándome finalmente. No hago nada más que relajarme, por eso hoy voy a relajarme de verdad. Me levanté del sofá, me dirigí al baño de visitas, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. La mujer que me miraba desde ahí tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y una expresión que no había visto en mucho tiempo: determinación. Cuando salí del baño, toda la familia ya estaba en la cocina en pleno caos. Roberto revolvía huevos que claramente no sabía preparar. Mónica batallaba con la cafetera italiana sin conseguir que funcionara. Los nietos se quejaban de que tenían hambre. Andrés trataba de calmar a Camila, que se había quemado un dedo con la estufa intentando hacer tortillas. Era el desastre completo que se arma cuando la empleada doméstica oficial decide tomarse el día libre. Buenos días, familia, dije con una sonrisa que no había usado en días.
¿Cómo amanecieron, abuelena?, gritó Sebastián. Mi mamá está haciendo unos huevos súper raros y no saben cómo los tuyos. Seguro van a estar muy ricos, mi amor. ¿No vas a hacer tú el desayuno?, preguntó María José con cara de genuina decepción. Hoy no, mi niña. Hoy va a cocinar tu mamá. Pero es que ella no sabe. Entonces va a aprender. Así aprendí yo. Mónica me lanzó una mirada que podría haber derretido el hielo del refrigerador, pero no dijo nada. Sabía que yo tenía razón. Me senté en la mesa de la cocina, en la silla que tenía la mejor vista al jardín, y esperé. Por primera vez en 4 días, esperé a que me sirvieran. Roberto me miró con esa cara que ponía cuando algo no funcionaba según sus planes perfectos. Suegra, ¿se siente mal? No, Roberto, nunca me he sentido mejor. Es que se está comportando muy diferente. Diferente. Porque no estaba corriendo como loca para satisfacer todas sus necesidades. A lo mejor es la edad, soltó Camila masticando su chicle. Mi abuela también se puso media rara cuando cumplió 60. Media rara. 58 años de vida me habían ganado el derecho a ser catalogada como media rara por una muchacha que no sabía ni freír un huevo. Finalmente me sirvieron desayuno, huevos quemados, café aguado y pan tostado que sabía a cartón. Pero lo comí con más gusto que todos los banquetes gourmet que había preparado durante esos días, porque por primera vez en 4 días alguien más había trabajado para alimentarme. Después del desayuno, mientras todos se preparaban para ir a la playa, yo anuncié mi siguiente rebelión. Yo no voy. ¿Cómo que no vas?, preguntó Mónica con genuina sorpresa. No tengo ganas de ir a la playa, pero siempre dices que te gusta el mar. Me gusta, pero hoy prefiero quedarme aquí. ¿A hacer qué? A nada. A descansar de verdad. La verdad era que tenía un plan. Un plan que había estado gestándose en mi cabeza desde las 3 de la mañana, cuando terminé de limpiar los restos de la fiesta que yo pagué, pero en la que fui tratada como empleada. Se fueron a las 10 de la mañana, todos juntos, cargados de toallas, sombrillas, hileras llenas de cerveza y refrescos, protector solar que costaba más que mi comida de una semana. Me despidieron con esa condescendencia que se usa con los viejitos que ya no pueden seguir el ritmo de los jóvenes. No hagas nada pesado, ma, me dijo Mónica. Solo descanse, agregó Roberto, como si estuviera haciéndome un gran favor. Los vi alejarse desde la ventana de la sala. Mi familia disfrutando de las vacaciones que yo pagué, liberándose finalmente de la carga de tener que fingir que me querían cerca. En cuanto desaparecieron por el sendero hacia la playa, hice algo que no había hecho en 4 días. Sonreí de verdad. Fui al cuarto principal, esa suite presidencial que había estado reservada para Mónica y Roberto. La habitación más grande de la casa, con vista panorámica al océano, jacuzzi privado, terraza exclusiva, aire acondicionado silencioso y una cama king size que se veía como una nube. Saqué mi llavero. Yo tenía todas las llaves de la casa porque la había rentado con mi nombre, con mi tarjeta de débito, con mi dinero. Abrí la puerta del cuarto principal y entré. Era espectacular. Ventanales de piso a techo que daban directamente al Pacífico, una terraza privada con camastros, baño de mármol con una tina donde cabían 3 personas, un walk-in closet más grande que mi cocina, en el DF todo, lo que mis hijos habían decidido que yo no merecía. Pero la casa estaba a mi nombre. Yo era la huésped principal. Yo tenía derecho a la mejor habitación. Fui a buscar mi maleta al pequeño closet de toallas donde me habían arrinconado como a una empleada doméstica. La
Llegué hasta el cuarto principal y empecé a desempacar mi ropa en el walk-in closet de madera de cedro. Colgué mis vestidos en las perchas acolchadas, acomodé mi ropa interior en los cajones forrados de seda, puse mis medicinas en el botiquín del baño de mármol. Por primera vez en 4 días me sentí como una huésped respetada, no como una intrusa tolerada. Después me di un baño largo, con agua caliente, en la tina de mármol que tenía jets de hidromasaje. Me sumergí hasta el cuello con sales de baño que encontré en una canastita junto al jacuzzi y cerré los ojos escuchando el sonido del océano a través de la ventana abierta. Por primera vez en 4 días, el mar no me sonó triste, me sonó libre. Cuando salí del baño, me puse mi vestido blanco favorito, ese que me hace sentir elegante, aunque lo haya comprado en una tienda departamental en oferta. Me maquillé por primera vez desde que llegamos a Puerto Vallarta. Me peiné con cuidado y me miré al espejo del vestidor. La mujer que me miraba desde ahí ya no parecía una empleada doméstica agotada. Parecía una señora de 58 años que sabía exactamente cuánto valía. Me preparé un espresso doble en la cafetera italiana de Mónica, porque ahora yo también tenía derecho al café decente. Y me senté en la terraza privada del cuarto principal con mi taza y mi vista directa al Océano Pacífico. Y por primera vez en 4 días, entendí por qué la gente pagaba tanto dinero por experiencias así. Cuando mi familia regresó de la playa a las 2:30 de la tarde, bronceados y cansados de tanto disfrutar, me encontraron en la terraza principal leyendo una revista que había encontrado en la casa, tomando mi segundo espresso del día. «¡Ma!», me gritó Mónica desde abajo. «¿Dónde estás?» «Arriba, en mi cuarto». Hubo silencio. Después, pasos corriendo por las escaleras. Mónica apareció en la terraza del cuarto principal con cara de total confusión. «¿Qué haces aquí?» «Tomando café en mi habitación. Ese cuarto era para Roberto y para mí. Ustedes nunca pagaron la casa, yo sí. Pero ya habíamos quedado en que... Ustedes habían quedado. Yo nunca estuve de acuerdo». Se quedó callada el tiempo exacto que toma una persona para decidir de qué lado va a pararse en una guerra. «Mamá, esto no está bien». «¿Sabes qué no está bien, Mónica?» «Que la persona que pagó 45,000 pesos por esta casa esté durmiendo en un sofá mientras ustedes duermen en camas king size. Pero nosotros somos una pareja, necesitamos privacidad, y yo soy tu madre y necesito respeto». Mónica se quedó ahí parada unos segundos más, procesando que por primera vez en su vida adulta su mamá le había dicho que no. «Voy a hablar con Roberto», dijo finalmente, y se fue. 5 minutos después subió Roberto, sin tocar, sin pedir permiso, como si fuera su derecho estar ahí. «Suegra, necesitamos hablar». «Buenos días, Roberto». Nica está muy alterada. Los niños están confundidos. Esto se está saliendo de control. ¿Qué se está saliendo de control? Esta situación. Su actitud. Mi actitud. El problema no era que me hubieran tratado como empleada doméstica por 4 días. El problema era mi actitud al defenderme. «Roberto, ¿sabes cuánto costó esta casa?» «Sí, 45,000 pesos». «¿Sabes quién los pagó?» «Usted». «¿Sabes dónde he estado durmiendo desde que llegamos?» «En la sala». ¿Te parece justo?» Roberto suspiró con esa exasperación que ponía cuando tenía que explicar algo que consideraba obvio. «Suegra, entiendo que se sienta un poco desplazada, pero tiene que entender que nosotros tenemos una relación de pareja. Mónica y yo necesitamos nuestro espacio. Los niños necesitan estabilidad. Es lógico que...» «Roberto», lo interrumpí. «Esta conversación se acabó. Suegra, sea razonable». La conversación se acabó. Roberto se quedó ahí parado unos segundos, esperando que yo cambiara de opinión. Cuando vio que no iba a pasar, se fue murmurando algo que no quise escuchar. Esa noche cenamos en un silencio tenso que se podía cortar con cuchillo.
Habían ordenado pizza porque nadie más quería cocinar ahora que la cocinera oficial había renunciado a su puesto. Los nietos comían sin hacer ruido, sintiendo la tensión, aunque no entendieran completamente de qué se trataba. Andrés y Camila fingían que no pasaba nada, hablando de tonterías sobre influencers y redes sociales. Yo comí mi pizza tranquila, disfrutando cada mordida, porque por primera vez en 5 días alguien más había pagado mi comida. Después de cenar me despedí de los nietos con besos y abrazos extra largos. Abuelena, ¿mañana sí vas a venir con nosotros a la playa? Me preguntó María José. Si me invitan de manera bonita, sí. ¿Cómo es de manera bonita? Preguntándome si quiero ir, en lugar de asumir que tengo que ir. María José no entendió completamente, pero asintió como si fuera la cosa más lógica del mundo. Esa noche, por primera vez en 5 días, dormí en una cama de verdad, con sábanas de algodón egipcio, almohadas de pluma de ganso y aire acondicionado silencioso. Por primera vez en 5 días desperté descansada, pero también desperté sabiendo que la verdadera batalla apenas estaba comenzando, porque había aprendido algo importante. Cuando una mujer decide por fin respetarse a sí misma, el mundo entero trata de convencerla de que está loca, y yo ya no estaba dispuesta a seguir fingiendo locura para mantener la paz de otros. El 5.º día amaneció con una tranquilidad que no había sentido en décadas. Desperté en mi cama king size, con la brisa del océano entrando por los ventanales abiertos, y por primera vez desde que llegué a Puerto Vallarta, me sentí como si estuviera realmente de vacaciones. Me quedé acostada unos minutos más, no porque estuviera cansada, sino porque podía hacerlo. Porque por primera vez en 5 días no tenía que saltar de la cama a preparar el desayuno de 7 personas que me daban por sentada. Cuando finalmente bajé a las 8:30, encontré el caos que ya esperaba. Mónica intentaba hacer café en la máquina italiana que no sabía usar. Roberto buscaba desesperadamente algo que desayunar en un refrigerador lleno de ingredientes que no sabía cómo preparar. Los nietos comían cereal seco, directo de la caja, porque nadie había pensado en comprar leche fresca. Andrés y Camila susurraban en un rincón, claramente incómodos por la tensión familiar. «Buenos días, familia», dije con una sonrisa genuina. Todos me miraron como si fuera un fantasma. Mónica con ojeras que delataban una mala noche, Roberto con el cabello despeinado y cara de frustración, los nietos con expresiones de confusión, porque no entendían por qué el desayuno no estaba listo como siempre. «Buenos días, ma», murmuró Mónica sin mirarme a los ojos. «¿Cómo durmieron?» «Bien», respondió Roberto con sequedad. «Yo dormí padrísimo. Esa cama es increíble. Ahora entiendo por qué cuesta tanto dinero rentar esta casa». El comentario les cayó como balde de agua fría, un recordatorio de que yo había pagado por el privilegio de dormir bien, privilegio que ellos me habían negado por 4 días. «Abuelena», se acercó María José, «¿hoy sí vas a hacer hotcakes?» «Hoy no, mi amor. Tu mamá va a cocinar, pero es que a mi mamá no le salen buenos. Entonces va a practicar hasta que le salgan. Así aprendí yo». Mónica me lanzó una mirada que podría haber cortado cristal, pero no dijo nada. Sabía que yo tenía razón. Me serví una taza del espresso que había preparado en mi cafetera, porque ahora yo también tenía derecho al café decente, y salí a la terraza principal. La vista desde ahí era espectacular. El océano Pacífico se extendía hasta el infinito, en un azul tan perfecto que parecía photoshopeado. Y por primera vez desde que llegamos, me sentí parte de esa belleza, en lugar de ser solo la empleada que la limpiaba. Media hora después, apareció Andrés con una expresión que no le había visto antes. Parecía nervioso, casi vulnerable. «Ma, ¿podemos hablar?» «Claro, mijo, siéntate». Andrés se acomodó en la silla de enfrente, pero no me veía a los ojos. Miraba el mar, las plantas,
cualquier cosa menos mi cara. ¿Está todo bien contigo? Mejor que nunca. ¿Por qué? Es que no sé. Mónica dice que estás actuando raro. ¿Tú qué opinas? No sé. Te veo diferente. Diferente como... Más, no sé cómo decirlo, más segura de ti misma. Interesante. Mi hijo menor, que siempre había sido el más observador de los dos, era el único que no veía mi cambio como algo negativo. ¿Te parece malo? No, solo me da curiosidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora qué? ¿Por qué hasta ahora decidiste, no sé, defenderte? La pregunta me tomó por sorpresa. Era más profunda de lo que esperaba de Andrés, que normalmente evitaba las conversaciones emocionales. Creo que porque hasta ahora entendí que lo necesitaba. ¿Siempre nos habíamos portado mal contigo? La pregunta me dolió, pero no porque Andrés fuera cruel. Me dolió porque se notaba que realmente no sabía la respuesta. Mi hijo menor, que ahora tenía 30 años, nunca se había dado cuenta de que yo había sacrificado mi dignidad por mantener a la familia unida. No mal, mijo, pero tampoco bien. ¿Cómo? Como si yo fuera su empleada en lugar de su madre. Andrés se quedó callado por un rato largo, mirando el océano. Podía ver que estaba procesando memorias, repasando años de interacciones conmigo a través de esta nueva perspectiva. Tienes razón, dijo finalmente. Siempre asumimos que ibas a hacer todo, que ibas a pagar todo, que ibas a estar disponible para todo. Sí, y nunca te preguntamos si querías hacerlo. No. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque tenía miedo de que si dejaba de hacer todo eso, ustedes dejaran de necesitarme. Y si dejaban de necesitarme, tal vez dejaran de quererme. La confesión salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era la verdad más cruda y dolorosa de mi vida como madre. Había estado comprando amor con sacrificios durante 30 años. Andrés me miró por primera vez en toda la conversación y tenía los ojos húmedos. Ma, nosotros te queremos porque eres nuestra mamá, no por lo que haces por nosotros. ¿En serio? ¿En serio? Entonces no deberían tener problema con que deje de hacer todo por ustedes. No, no deberíamos. Fue la primera conversación real que había tenido con uno de mis hijos desde que llegamos. Sin manipulación, sin chantaje emocional, sin drama. Solo honestidad. ¿Me puedo quedar aquí contigo un rato?, me preguntó Andrés. Camila está tomando fotos para Instagram y ya me cansé de posar. Claro, mi hijo. Nos quedamos ahí sentados en silencio, viendo el mar, disfrutando de la compañía mutua sin necesidad de que yo tuviera que estar haciéndole algo o dándole algo. Por primera vez en años, mi hijo quería estar conmigo solo porque sí. A mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor se había vuelto insoportable para todos los demás, yo decidí hacer algo que no había hecho desde que llegamos: meterme a la alberca. Me puse mi traje de baño azul marino, ese que había comprado especialmente para este viaje, pero que no había usado porque había estado demasiado ocupada sirviendo a otros, y bajé a la alberca donde toda la familia estaba refugiándose del calor. Cuando me metí al agua, hubo un silencio extraño, como si mi presencia en la alberca fuera algo inesperado, como si fuera raro que yo también quisiera disfrutar de la casa que pagué. El agua está rica, Abu, comentó Sebastián. Está perfecta, mi amor. ¿Por qué no te habías metido antes? Porque estaba ocupada haciendo otras cosas, pero hoy decidí que las otras cosas podían esperar. Nadé hasta el otro extremo de la alberca, donde la vista al mar era más directa. El agua estaba deliciosa, tibia pero refrescante, y por primera vez desde que llegué, entendí por qué la gente pagaba tanto dinero por experiencias así. Mónica se acercó nadando. Su expresión había cambiado desde la mañana. Ya no se veía enojada, sino confundida y un poco triste. Ma, ¿podemos hablar? Aquí estamos hablando. Me refiero a hablar en serio. Adelante. Siento si te hicimos sentir mal estos días. Si me hicieron sentir mal, ok.
Siento que te hayamos hecho sentir mal. Era un paso pequeño, pero era un paso. ¿Qué parte te da pena? No sé. Todo. Que hayas tenido que dormir en la sala, que hayas tenido que cocinar todos los días, que no te hayamos, no sé, incluido. ¿Y qué vas a hacer diferente? No sé. ¿Qué quieres que haga diferente? Quiero que me trates como tratas a Roberto, con respeto, preguntándome qué quiero hacer en lugar de asumir qué voy a hacer, incluyéndome en las decisiones sobre las vacaciones que yo pagué. Ok, sí, puedo hacer eso. ¿En serio? En serio. Esa tarde, por primera vez desde que llegamos, hicimos algo juntos como familia real. Jugamos voleibol acuático en la alberca, todos juntos, riéndonos y compitiendo de manera sana. Nadie tuvo que cocinar porque ordenamos comida de un restaurante cercano, y cuando llegó, todos ayudaron a servir y acomodar la mesa. Fue el primer día desde que llegamos que realmente parecíamos una familia de vacaciones. Por la noche, después de que los nietos se fueron a dormir, nos quedamos los adultos en la terraza tomando margaritas que Roberto había preparado para todos, incluyéndome por primera vez. La conversación fluyó de manera natural, sin tensiones, sin resentimientos. Me dijo Mónica, mañana es nuestro último día. ¿Qué quieres hacer? Me preguntó qué quería hacer. No me dijo qué íbamos a hacer. No asumió que yo me iba a quedar en casa cocinando mientras ellos disfrutaban. Me preguntó, me gustaría ir a caminar por la playa en la mañana. Solo caminar, sin prisa, sin agenda. Me parece perfecto, dijo Roberto. Podemos desayunar tarde y después ir todos juntos, incluyéndome como parte del todos. Esa noche, cuando me acosté en mi cama cómoda, en mi cuarto con vista al mar, en la casa que yo había rentado, me di cuenta de que había logrado algo que parecía imposible una semana antes. No solo había recuperado mi dignidad, había recuperado a mi familia, pero más importante que eso, había recuperado el respeto por mí misma. El último día en Puerto Vallarta amaneció perfecto. Cielo despejado, mar en calma y una brisa tibia que olía a sal y a nuevos comienzos. Pero lo más perfecto era que desperté sin prisa, sin obligaciones, sin esa sensación de ansiedad que me había acompañado toda la semana anterior. Me levanté a las 7, no porque tuviera que preparar desayuno para nadie, sino porque me gusta ver el amanecer. Desde mi terraza privada, con mi taza de espresso en las manos. Ahora yo también tenía derecho al café bueno. Vi cómo el sol pintaba el cielo de naranja y rosa, colores que me recordaron los rebozos que mi abuela tejía cuando yo era niña, una por una. Las ventanas de la casa se fueron iluminando, mi familia despertando lentamente, sin el estrés de los días anteriores, porque habían aprendido que no tenían una empleada doméstica personal, esperando abajo para resolver todas sus necesidades. Mónica fue la primera en aparecer en mi terraza. Llegó con 2 tazas de café, una para ella y una para mí, y una sonrisa que no había visto desde que éramos pequeñas, y ella se despertaba los sábados emocionada por ir al parque conmigo. Buenos días, ma. ¿Cómo dormiste? Como una reina. Ah, mijita, te traje café. Gracias. Se sentó a mi lado en silencio, viendo el mar que ya no se veía como testigo de mi humillación, sino como cómplice de mi liberación. Ma, quiero decirte algo. Te escucho. Ayer en la noche estuve pensando en todo lo que pasó esta semana y me di cuenta de que no sé cuándo empezamos a tratarte como si fueras nuestra empleada en lugar de nuestra mamá. Fue gradual. Un favor aquí, una ayuda allá, una emergencia acá, hasta que se volvió normal que yo resolviera todo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque tenía miedo de que si dejaba de ser útil, ustedes dejarían de necesitarme. Y si dejaban de necesitarme, tal vez dejarían de quererme. Mónica se quedó callada, pero vi que tenía los ojos húmedos. Ma, tú no tienes que hacer cosas para que te queramos.
Te queremos porque eres nuestra mamá. Eso me dijo Andrés ayer. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Tienes razón. Y de ahora en adelante mis acciones van a ser diferentes. No era una promesa grandiosa con violines de fondo. Era una promesa simple, directa, real, el tipo de promesa que se puede cumplir. El resto de la mañana fluyó de manera mágica. Desayunamos juntos en la terraza, todos ayudaron a preparar y servir, y después salimos a caminar por la playa como yo había pedido la noche anterior. No como empleada doméstica cargando las cosas de todos, sino como matriarca de la familia, caminando junto a mis hijos y nietos, disfrutando del último día de unas vacaciones que por fin sentían mías. Los nietos corrían entre las olas. Roberto y Mónica caminaban adelante conversando sobre planes futuros. Andrés y Camila tomaban fotos que por primera vez me incluían a mí como persona importante, no como acompañante invisible. Abuelena, se acercó María José, mi nieta más sensible. Ya no estás triste. ¿Cuándo estaba triste, mi amor? Los primeros días. Te veías triste cuando nos veías jugar en la alberca. Los niños ven todo, registran todo. María José había notado mi dolor aunque los adultos fingieran que no existía. Sí estaba triste, mi niña, pero ya no. ¿Por qué ya no? Porque aprendí algo muy importante. ¿Qué? Que tengo que quererme a mí misma antes de esperar que otros me quieran. ¿No te querías? No como debía. Pero ahora sí. María José me tomó de la mano y siguió caminando conmigo, satisfecha con mi respuesta de una manera que solo los niños pueden estarlo. La tarde pasó tranquila. Empacamos juntos. Todos colaboraron sin que yo tuviera que pedirlo, y aprovechamos las últimas horas en la alberca. Esta vez yo no me quedé afuera limpiando. Me metí al agua con todos y jugamos hasta que el sol empezó a ocultarse. Durante la cena de despedida, Roberto hizo algo que no esperaba. Quiero proponer un brindis, dijo levantando su copa de vino. Por Elena, que nos enseñó esta semana que el respeto no es algo que se da automáticamente, sino algo que se gana, y que nosotros no lo habíamos ganado. Todos levantaron sus copas, los nietos con sus jugos, los adultos con sus vinos, todos mirándome con una mezcla de cariño y respeto que no había visto en años. Gracias, dije simplemente. No necesitaba un discurso largo. El brindis de Roberto había dicho todo lo que necesitaba escuchar. Al día siguiente regresamos a la Ciudad de México, pero el viaje de vuelta fue completamente diferente al de ida. Esta vez no me pusieron hasta atrás con los nietos. Mónica insistió en que me sentara adelante junto a la ventana para que tuviera la mejor vista del paisaje. Roberto manejó más despacio, haciendo las paradas que yo quería para comprar fruta y estirar las piernas. Los nietos me incluyeron en sus juegos de camino. Andrés me preguntó sobre mis historias de cuando era joven, y por primera vez en años me sentí como la abuela querida y respetada que siempre había soñado ser. Cuando llegamos a mi departamento en la Roma Norte, todos se bajaron a ayudarme con mis maletas. Mónica y Roberto subieron hasta mi casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Andrés y Camila se quedaron jugando con los nietos en el patio mientras yo abría las ventanas para que entrara aire fresco. Me dijo Mónica antes de irse, ¿te parece si la próxima semana vengo a comer contigo? Sin Roberto, sin los niños, solo tú y yo. Me encantaría. ¿Cocino yo? Cocinemos juntas. Era un plan simple, pero significaba todo. Mi hija quería pasar tiempo conmigo, no porque necesitara algo, sino porque quería conocerme como persona, no como proveedora de servicios. Han pasado 6 meses desde Puerto Vallarta, y mi vida cambió de maneras que nunca imaginé posibles. Mónica viene a comer conmigo todos los miércoles. Cocinamos juntas, platicamos de todo, y por primera vez desde que se casó siento que tengo una hija de verdad. No solo una persona que me llama cuando necesita dinero.
Andrés me lleva al cine cada 15 días. Escogemos películas que a los dos nos gustan. Compramos palomitas gigantes. Y después vamos a cenar a restaurantes donde yo me siento como invitada especial, no como la señora que va a pagar la cuenta. Roberto me habla diferente, con respeto genuino. Me pregunta mi opinión sobre cosas importantes, me incluye en conversaciones sobre planes familiares, y nunca más ha asumido que yo voy a pagar por eventos familiares sin consultarme primero. Los nietos me visitan porque quieren, no porque sus padres los obliguen. Jugamos, cocinamos juntos, vemos películas y me cuentan sus secretos porque saben que su abuelena los escucha de verdad. Pero lo más importante es cómo me veo en el espejo cada mañana. Ya no veo a una mujer desesperada por comprar amor. Veo a una mujer de 58 años que sabe su valor, que conoce sus límites y que no tiene miedo de defenderlos. El mes pasado, Mónica me propuso que rentáramos otra casa para las vacaciones de Semana Santa. Sí, le dije, pero esta vez todos vamos a cooperar para pagar y todos vamos a ayudar con las tareas domésticas. Y yo voy a escoger mi cuarto primero. Por supuesto, Ma. ¿Te parece justo? Justo. Qué bonita palabra cuando realmente significa algo. Esta mañana, mientras tomaba mi café en mi pequeño balcón viendo la vida pasar por la Roma Norte, pensé en la mujer que era hace 6 meses. Esa mujer que dormía en sofás ajenos después de pagar vacaciones para otros. Esa mujer que creía que el amor se compraba con sacrificios. Esa mujer que había olvidado que también merecía respeto. Y sentí algo que no había sentido en décadas, orgullo de mí misma, no porque hubiera recuperado a mi familia, aunque eso fuera hermoso, sino porque había recuperado algo mucho más valioso, mi dignidad. Ahora sé que no necesito comprar amor. El amor real, el que vale la pena, se da libremente, y si alguien no puede darme ese amor sin que yo tenga que pagarlo con humillación, entonces no es amor lo que me está ofreciendo. Por eso hoy duermo tranquila todas las noches en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada del respeto que me gané al respetarme a mí misma. Y cuando me acuesto y cierro los ojos, ya no escucho el océano furioso de Puerto Vallarta. Escucho el mar en calma, el mar que susurra. Bien hecho, Elena, bien hecho. Esa es mi historia. Una historia de dignidad recuperada, de límites establecidos y de amor propio encontrado después de 58 años de buscarlo en lugares equivocados. ¿Alguna vez has sentido que estás comprando amor con tu dignidad? ¿Conoces a alguien que esté pasando por algo parecido a lo que yo viví? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela. Tal vez llegue a alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para tratarse con el respeto que merece. Dale like a este video si crees que todas merecemos dormir como reinas en las vidas que nosotras mismas construimos. Y suscríbete al canal para que historias como esta lleguen a más personas que necesitan recordar su propio valor. Porque al final del día, el amor más importante que podemos cultivar es el amor propio. Y ese amor nadie nos lo puede quitar.